Hola, mi nombre es Fernando Borda y el día de hoy vamos a explicar la experiencia del secado de cucurbitácea. Específicamente, la cucurbitácea que se empleó en este experimento fue el zapallote italiano. Desde el día uno, lo que se hizo con el zapallote italiano fue rebanar la primera parte de la cabeza para posteriormente quitarle la comida y dejar aproximadamente 1 centímetro de grosor. Luego, se roció con cal y posteriormente se metió a un horno a una temperatura estable de 24 grados, aislado, y de esta forma se evitan las interacciones con el ambiente y posibles hongos que puedan aparecer en la cucurbitácea. Al día 7, a pesar de haber tomado estas consideraciones, la primera parte de la cucurbitácea empezó a debilitarse mucho, y se puso muy frágil y muy delgada. Lo que se hizo fue calentar el horno, apagarlo y posteriormente meter la cucurbitácea en el interior del hongo con el fin de matar estos hongos, ¿no? En un principio funcionó, sin embargo, la primera parte estaba tan debilitada que tuvo que ser rebanada o cortada y quedó como podemos ver en la imagen de la derecha. A pesar de haber cortado esta parte, el fruto seguía manteniendo su dureza y su robustez que lo caracteriza, y el grosor siguió igual. Se espolvoreó la cal de nuevo, como podemos ver en la imagen, y el fruto empezó a tornarse de un color más naranja. Al día 13 vemos que el fruto se torna un poco marrón y no hubo muchas interacciones en estos días. Sin embargo, a simple vista podemos ver que la primera parte de la curvitácea empieza a debilitarse un poco. Acá podemos verla un poco más gruesa que aquí. Inclusive acá se está arrugando. Sin embargo, no hubo mayor problema y hasta ese punto iba bien. Al día 18 podemos ver que efectivamente la parte superior de la cucurbitácea empezó a debilitarse mucho y a ponerse muy delgada. En función de esto, como empezó a perder la forma, lo que se hizo fue poner una botella en el interior de la cucurbitácea para que mantenga la forma que se esperaba, que vendría a ser una forma cilíndrica más o menos. Y se dejó de nuevo en el horno a la temperatura ambiente y aislado de interacciones con el exterior. Al día 22, a pesar de haber hecho todo esto, la curvitácea empezó a perder su forma. La primera parte empezó a resquebrajarse e inclusive la parte inferior de la curvitácea se hizo una especie de hueco. De repente pudo haber sido por la presión que ejercía la botella en el fruto que hizo que se resquebrajara en la parte de atrás, y en la parte de adelante la cabeza se debilitó bastante. Y a comparación de los primeros días, como podemos ver aquí, el grosor que se aprecia aquí es muy diferente al grosor que podemos ver aquí. Aquí es mucho más delgado y se ve más arrugado y frágil. Y efectivamente lo era al tacto. Al día 26 vemos que el fruto pierde dureza, pierde su dureza y se vuelve un poco más suave y, por así decirlo, un poco más moldeable, como podemos ver en la imagen de la derecha, donde con facilidad el fruto podía ser manipulado y podía cambiar, era muy flexible. Además, no surgieron hongos hasta esta etapa, así que la parte de la cal estuvo bien. Y debido al corte inferior que podemos ver aquí en la imagen de la izquierda, se le puso silicona y, como podemos ver, también tapó muy bien el hueco que tenía la cucurbitácea, lo cual lo considero una solución efectiva. Además, vemos a simple vista que el fruto también se tornó de color naranja y se arrugó bastante y fue perdiendo la forma también. A pesar de esto, al momento de golpear el fruto, existía una resonancia, y se podía escuchar como una especie de mini tambor debido a la resonancia que esta misma verdura tiene. Al día 38, que ya han pasado más o menos 12 días, vemos que el fruto se ha resquebrajado totalmente y se ha arrugado mucho.
además de salir una especie de hongo negro, como podemos ver en la imagen del centro. Esto realmente no era algo que se esperaba. Las condiciones que mencioné en un principio se mantuvieron. Sin embargo, esto pudo haber sido por factores relacionados a la misma verdura o la humedad que pierde esta verdura al estar tan cerca o tan rociada constantemente con cal, probablemente, en un ambiente temperado, ¿no? En un ambiente controlado. Al día 43, la, la cucurbitácea decidí sacarla al exterior y la dejé a la intemperie, por así decirlo. Entonces interactuaba con el ambiente y etcétera. Em, el hongo se mantuvo, esa mancha negra que podemos ver ahí, y la cucurbitácea se redujo considerablemente. Como podemos ver en la imagen aquí, la cucurbitácea se ve mucho más grande que lo que vemos aquí. Perdió demasiada agua, demasiada humedad, y el fruto estaba totalmente seco. Ujú. Como podemos ver en la imagen es muy pequeño, se redujo mucho, el hongo se mantuvo y empezó a tornarse muy arrugado y de un color blanco. Eso sería todo hasta el fin del experimento que fue este día, el día 43. Lo que se aprendió fue que efectivamente el zapallito italiano probablemente no es una buena opción para utilizarlo como instrumento al secarlo. Probablemente si hubiéramos tomado otras medidas que para poder mantener la forma y para que no pierda la humedad y que se ponga así, pudo haber sido una buena opción. Sin embargo, no se logró y a mi parecer el experimento demostró que el zapallo italiano no es una buena opción para secar. Gracias.